Les invito una vez más, disculpe que los incomode, si nada se los impide, les invito a estar una vez más de pie, porque como siempre digo, yo predico 3 o 4 horas seguidas, entonces estar sentado 4 horas es bastante. No, estoy bromeando. Y abran sus Biblias, los que trajeron Biblias, si no la tienen en físico, si no tienen sus Biblias. El que no trajo Biblia, como dijo un pastor, y a mí me gusta esa frase, el que no trajo su Biblia, júntese o póngase al lado de un cristiano. Muy bien. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo del 26 en adelante, hasta el final, vamos a estar leyendo allí. Yo leo, tengo la versión Reina Valera, no sé si la que tenemos proyectada es la misma. Sin embargo, bueno, sígame la lectura. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo leo un poquito rápido, hermano, porque soy de Venezuela y de una parte donde hablamos un poquito rápido. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que dice? ¿O lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leían era este: como oveja fue llevado al como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo la justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿que impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y se bautizó. Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos venir a ella. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y que podamos responder y decidir a lo que tu palabra nos exhorta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí puede tomar su asiento. Año 1994. Yo no había nacido en ese entonces. Pero en el año 1994, interesante, un hombre que estaba en su prime en el deporte, lo había ganado absolutamente todo. Si había algún trofeo o alguna algo que ganar, máximo torneo, ese era este hombre. Más valioso de las finales, mejor anotador de la temporada, estuvo en el equipo mejor defensivo del año, máximo anotador, más valioso de la temporada y más valioso de las finales. Era su tercer título consecutivo. ¿De quién estoy hablando? No conocen el basquetbol, es Michael Jordan. Michael Jordan, estando en la cúspide de su deporte o de su carrera, decide y dice: se acabó, lo voy a dejar todo por practicar el deporte de los venezolanos, ¿verdad? Entonces, él decide mudar y dice: lo voy a dejar todo. Había unas situaciones allí familiares, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque después de tú haber luchado, entrenado, disciplina y haber hecho tanto para alcanzar
el prime o el top de tu carrera, decir, no, se acabó, voy a hacer otra cosa. No es tan fácil. A lo mejor tú quieres ser el mejor en tu compañía o en tu empresa o mejor en el área que estás desarrollando. Que cuando llegues allí, ¿qué pasa? Mantenerse sería bueno. Es lo ideal, es lo que todo a lo mejor alguna persona puede desear. Pero este hombre en la cúspide y en su top, decide dejarlo todo. Bueno, así es la historia que acabamos de leer. Felipe, un hombre usado por Dios, estando en un ministerio grande, alcanzando masas, sanando enfermos, cojos caminando, ciegos viendo, espíritus saliendo, sanando enfermos, restaurando vidas, bautizando, decide dejarlo todo. Y vamos a aprender, decide atender el desafío del Señor. Y así se llama la conferencia, viviendo el desafío o llamado de Él. ¿Quién es Él? Señor Jesucristo. Si tú estás aquí, creo que alguien dijo, no hay mejor lugar para estar que este, con la iglesia. ¿Sí o no? Es porque Dios te llamó. Ahora, amados santos de Dios, el llamado de Dios implica o es un desafío. Y vamos a aprender 4 desafíos que vemos en esta historia que acabamos de leer. Número 1, el primer desafío que todos vamos a enfrentar y no nos gusta, se llama el desafío del sufrimiento. Amén. No se habla mucho de esto, pero déjame decirte que tú y yo, en algún momento de nuestra vida, ministerial, familiar, la que sea, tienes que sufrir. Y más aún, cuando hemos leído, ya no vivo yo, vive el apóstol. ¿Sabe usted que el apóstol Pedro y Pablo escribieron? Los padecimientos de Jesús se tienen que hacer vivos en ti y en mí. Oh, no nos dicen muchas veces esto. Pero Felipe venía ¿de dónde? De sufrir. ¿Cómo que sufrir? Obviamente Felipe es uno de los diáconos, capítulo 6 de Hechos, donde escogen a unos diáconos para servir la mesa. Y hay 2 que resaltan. Uno fue en el capítulo 6 y 7, que es Esteban. Y después nos muestra la Biblia o el libro Lucas, que escribió el libro de los Hechos, nos muestra ahora a Felipe y su ministerio. Y estando en esto, atiende al llamado y lo primero que lo llama a Dios es a sufrir. Pastor, pero ahí no dice que Felipe iba a sufrir. Ah, no. Cuando usted lee el versículo 27, que es el primer desafío, mire, un ángel del Señor, atención porque hay 3 presentaciones de Dios. El primero es un ángel del Señor. Un ángel del Señor le habla a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el hotel Hilton, el hotel Marriott, y te vas a quedar en la suite presidencial porque allí te voy a enviar a la gente que necesito que atiendas. No dice eso, ¿cierto? ¿A dónde lo llamó? Te voy a enviar a Cancún y a las playas paradisíacas que hay allá. Claro, las mejores son de Venezuela. ¿Verdad? Te voy a enviar a esa playa. Bueno, los dominicanos dirán de Punta Cana. Y los mexicanos dirán, no sé, Cancún. Muy bien. Pero lo cierto del caso es que lo está llamando. ¿Por qué decimos que es un desafío? Porque nadie quiere ir a vivir o pasar un tiempo, ¿dónde? En el desierto. ¿A dónde lo llamó? A el desierto, al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y Lucas dice algo muy interesante. Y ese camino es desierto. El desierto en la Biblia representa desafío. El desierto en la Biblia nos va a representar aquellos tiempos en los cuales
tú y yo debemos atravesar, porque es el desierto que el cual Dios usa para purificarte a ti y para purificarme a mí. Amén. Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina es parte de la purificación de Dios. Entonces, ¿por dónde pasó Dios para purificar a Israel? ¿A dónde lo puso? 40 años en el desierto. Para purificarlo, para limpiar a aquella generación que nos servía. El desierto es el que Dios usa para enseñarte a ti y a mí la dependencia a Él y no a lo que vemos. Es el desierto. Y no solamente que lo lleva al desierto, sino que lo lleva a casa. Porque no fue que lo llevó al desierto para predicarle a otros judíos o a otros coterráneos o a otros de la misma filosofía, de la misma cultura. No, a un etíope y que iba por la vía de Gaza. ¿Cuál es Gaza? Gaza es la tierra de los filisteos. Si no se acuerdan, no saben quiénes son los filisteos, son los que querían exterminar a los judíos y por eso contrataron a Goliat, ¿verdad? Y David fue el que mató a Goliat y a los últimos de los gigantes. Felipe estaba ¿dónde? En Samaria. Pero Felipe no era de Samaria. Vean todo el sufrimiento, hermanos. Felipe estaba en Jerusalén. Era uno de los dos más destacados de los siervos de Dios allí en Jerusalén, ayudando a la iglesia a crecer la iglesia, ¿verdad? Discipulando, bautizando y así ayudando a los apóstoles. Y comenzó un hombre llamado Saulo de Tarso a perseguir a la iglesia. Y Felipe y toda la iglesia se tuvo que mover y se fueron moviendo. No le haga caso. Presta atención aquí a la palabra de Dios. ¿Se fueron moviendo a dónde? Hacia el norte. Pasaron por Judea y estaba en Samaria. Otros se fueron para otras regiones. Pero ya Felipe estaba en Samaria. Llegó. Es decir, que él estaba en Jerusalén, sube a Samaria y estando en Samaria, el ángel del Señor le dice, desciende nuevamente. Señor, pero si yo vengo de allá, ya está Saulo. Entonces, ¿de dónde lo está sacando? Lo está sacando de donde él en su estado de confort, que lo vamos a ver más adelante, vuelve otra vez a donde me están persiguiendo. Sí, vas a volver para allá, pero no te vas a quedar ahí. Vas a pasar por un lado y vas a bajar y vas a ir hasta Gaza y por el desierto. ¿Y el Uber? Sufrir, hermano. Dios cuando llama a Jesús, cuando llama a Saulo, que es Pablo, le dice a Ananías, le voy a enseñar cuánto debe sufrir por causa mía. Hermano, el Evangelio una de las doctrinas que yo enseño, se llama la doctrina del sufrimiento. El problema es que tú y yo vemos el sufrimiento como algo injusto y no lo vemos como algo que nos sirve para purificarnos. Nadie quiere pasar por allí. ¿O es que el oro quiere pasar por el fuego? Debe ser pasar por eso para ser mejores. Pero el mismo Pablo dijo, esta leve, lo llama Pablo, leve tribulación, no se compara con la gloria venidera. Amén. Entonces, no nos preocupemos o no nos mortifiquemos. No sé si la palabra la entienden, pero no pensemos, no nos afanemos por el momento del sufrimiento. Atravesémoslo, porque respiro y liberación Dios mandará, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Las mejores frases, vamos a llamarlo así, uno de los mejores textos que se desprenden de las Escrituras, siempre están alrededor de una situación de sufrimiento. Vean la vida de Pablo, vean la vida de Moisés, cualquier patriarca, siempre en los momentos de sufrimiento, Jehová se proveerá de un cordero. ¿O es que ustedes creen que Abraham estaba contento con lo que tenía que hacer? ¿Se dan cuenta? Sufrir. Desafío número 2, es el desafío de dejar la comodidad. Sobre todo dejar el éxito. Esto fue lo que hizo Michael Jordan. Claro, él no dejó el éxito por seguir a Jesús. Simplemente estoy viendo, es una ilustración para que veamos que en ese tiempo
Si personas que no conocen a Jesús lo hacen, ¿cuánto más tú y yo que conocemos al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Me siguen? Bien, el desafío de dejar el éxito por obedecer o para seguir la voz de Dios. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel del Señor. Le dice, Felipe, muévete de aquí. Hermano, Dios sí, o ángel, pero yo me imagino, imagínese usted a Felipe, pero si yo estoy sanando enfermo, ya no te soy útil aquí. No es que no me seas útil aquí. Yo tengo un propósito mayor a donde te voy a enviar. Cuando usted lee todo el texto anterior, se va a dar cuenta que Felipe sanaba enfermo, bautizaba, predicaba, sacaba espíritus inmundos. Tanto fue, escúcheme bien, tanto fue el éxito de Felipe en Samaria, y Dios lo estaba utilizando de manera poderosa allí y lleno del Espíritu Santo, tanto así que los apóstoles, como Dios se habían quedado en Jerusalén, cuando escucharon de lo que Felipe estaba haciendo en Samaria, ¿qué hicieron? Voy a enviar a Pedro y a Juan. Pedro y Juan los envían los apóstoles. Necesitamos, ya va, ¿qué está haciendo el Señor allá? No dijeron qué está haciendo Felipe, sino que fueron a ver qué es lo que el Señor de Jesús o el Señor estaba haciendo, ¿dónde? En Samaria. Y cuando llegan a Samaria se dan cuenta, verdaderamente Felipe está siendo usado por Dios. La gente estaba atenta a las palabras de Felipe, tanto así que en la ciudad de Samaria había un hombre llamado Simón el mago, que los estaba exprimiendo. No sé si me entiende la expresión, pero exprimirlo es, él estaba sacando todo el dinero a ellos con su forma, y que mago. Cuando se dan cuenta que Felipe llega y dice, este Simón el mago no es nada. Este es el verdadero Señor. Y empezaron a dejar a Simón el mago, que era el famoso de la ciudad, por seguir a ¿quién? Estar con Felipe. En ese contexto, ya estaba cómodo. Bueno, ya ahora voy a hacer una iglesia más grande, vamos a hacer discipulado para hombres, discipulado para mujeres, vamos a atender yo me imagino a Felipe haciendo ya toda la planeación del año 2020, perdón, eso es otra cosa, se me fue, hermano. Haciendo toda la planificación, qué pueblo vamos a alcanzar, a dónde vamos a expandir la iglesia. Felipe, tengo otro plan. Dejar la comodidad, número 1, implica seguir el plan de Dios. Muchos no van a entender esto a tu alrededor. Te pueden cuestionar. Por eso que es un desafío, ¿se dan cuenta? Es un desafío porque obedecerla es seguir el plan de Dios y no el plan del hombre ni la lógica humana. Eso nos da el tercer desafío que aprendemos allí en el mismo versículo 27. Dice, Felipe dejó todo. Sí, miren, el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Yo no veo aquí a Felipe, Señor, pero me falta todavía consolidar el grupo de crecimiento que está en la parroquia tal. No, Felipe, ¿me tengo que mover? Me voy, hermano, mire, un paréntesis, no un paréntesis. Se lo digo con toda la experiencia, la experiencia. Yo particularmente no predico algo que no haya vivido. En algún momento de mi vida no obedecí la voz de Dios y trajo problemas. Me trajo un problema que hasta un fuerte problema en el cual después dijimos, debí haber obedecido la voz del Señor. Entonces, cuando dejamos que escuchar la voz de Dios significa dejarlo todo sin cuestionar, que es el tercer desafío. Número 3, el tercer desafío es obedecer su voz. Entonces, dice el versículo 27 al 34, dice que Felipe se levantó, está la acción, y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, versículo 27, ¿verdad? Estaba en el camino y había venido a Jerusalén para adorar. No voy a entrar en el detalle qué estaba haciendo el eunuco, quién era el eunuco. Porque quiero enfatizar es el llamado de Dios para Felipe. Dios lo sacó de las multitudes para predicarle ¿a quién? Usted y yo podemos pensar que es uno.
Pero el plan de Dios era a otra multitud. Amén. Véanlo. No lo vean con los ojos lógicos o físicos. Porque al final se va a dar cuenta que el etíope se bautizó, creyó, se bautizó y ¿qué? Y se fue para allá gozoso. Cuando usted ve a una persona gozosa, ¿qué le pregunta? ¿Qué te pasa? ¿Sí o no? Hermano, te ganaste la lotería. No, la lotería no, los criados no juegan eso. Hermano, ¿qué éxito tuviste? ¿Sí o no? Y ya está listo. El etíope se convirtió en ¿qué? Un predicador a donde iba. Se dan cuenta y allá hubo otra iglesia, multitud, la historia lo dice. ¿Por causa de quién? De Felipe. Obedeciendo la voz de Dios. El tercer desafío, entonces les dije que era el desafío de obedecer. Hermanos, ¿saben que este es uno de los challenges más fuertes que tú y yo vamos a enfrentar? El sufrimiento, no, hasta nos vamos a acostumbrar a sufrir. Dejar el éxito, pero obedecer. Y muchas veces a ti y a mí nos va a costar obedecer por tener un concepto equivocado de lo que es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios es esta. Obedecer a Dios no implica entender. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces para obedecer a Dios? Queremos entender. Y la obediencia no es entender. La obediencia es actuar. Felipe, ¿qué hizo? Se levantó y fue. Jesús a un ciego le puso lodo, ¿verdad? ¿Le dio una orden o no le dio una orden? ¿Qué le dijo? Ve y lávate. Señor, me vas a hacer caminar para allá. No, fue y se lavó, obedeció. El resultado, ya lo conocemos. Número uno, entonces, el desafío de la obediencia, el número uno es, la obediencia no implica ¿qué? Entender. En segundo lugar, la obediencia es actuar aunque parezca absurdo o ilógico o no tiene sentido que yo haga esto. Si usted, y le voy a dar un ejemplo bíblico, lo dije en el primer servicio, yo me imagino al comandante general del ejército israelita enfrente de Jericó con sus estrategias, vamos a meternos por aquí, vamos a bombardear, le metemos un dron subterráneo y le metemos, ¿ve? Y haciendo un plan maestro para entrar a Jericó. ¿Ese fue el plan de quién? Tal vez del hombre. Me lo imagino, no lo dice la Biblia, ojo, pero era un hombre experimentado, eran gente de guerra. Lo más lógico es que se hayan sentado a evaluar, ¿sí o no? Y Dios le dice, Josué, mira, dale una vueltica. Y Josué, Señor, pero tenemos, mira, los mejores, tenemos los Marines, tenemos Navy SEAL, y tenemos el Mossad, y tenemos la CIA, y tenemos todo un cuerpo de inteligencia, y ya en 24, Josué, dale una vuelta. Y yo me imagino a los tipos con todo el armamento dando vueltas. ¡Pah! Y la gente de afuera, de la torre, estos que están dando vueltas. ¿Se dan cuenta de lo ilógico? Obedece. Vuelta, vuelta y vuelta. Entonces el último día, ¿qué le dice? Hoy son 7 vueltas. Ok, vamos a dar las 7 vueltas. ¡Epa! La última vuelta, griten. Dios mío, Señor, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Pero obedecieron. ¿Y qué sucedió cuando obedecieron? ¡Blum! Para abajo todo. Gloria a Dios. Obedecer implica, es actuar sin pensar o actuar aunque parezca absurdo, ilógico. Y en tercer lugar, la obediencia no requiere saber o conocer el resultado final. ¿Saben muchas veces por qué tú y yo no obedecemos a Dios? Porque queremos primero ver el resultado.
Naamán era el del río. 7 veces lo mandó. Sí, Naamán. El general del ejército sirio le dice, lávate 7 veces en el Jordán, ese río sucio. Ahí te vas a lavar. 7 veces. Una vez, no te viste que no, viste, te estoy obedeciendo y no soy sano. La 7ª vez salió limpio. Listo. Él no conocía qué iba a pasar después. Ni a las cuantas. Incluso lo mismo Josué, el ejemplo de Josué, no sabía que iba a pasar el último de la última, pero obedecieron. No implica conocer el resultado. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios. La Biblia dice, por tanto, id y haced follows de Instagram, Facebook y YouTube. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. La Biblia nos dice que hagamos ¿qué? Discípulos. Predicando el evangelio, se hacen los discípulos. Háblale a la gente. Punto. El resultado, si se convierte o si no se convierte, si no nos ocupamos del resultado, nos ocupamos de hacer lo que nos corresponde hacer nosotros y Dios hará lo que le corresponde a Dios hacer. Amén. Nosotros actuamos y la respuesta viene de Dios, no de nosotros mismos. Apolo sembró, otros recogieron, dijo Pablo. Ya está. El resultado no nos corresponde a nosotros, eso es de Dios. Por esas 3 razones muchas veces nos cuesta obedecer a Dios. En cuarto lugar, el cuarto desafío. Bueno, antes de entrar al cuarto lugar, imagínense ustedes, voy a obedecer a Dios y quiero darles para que pensemos y nos pongamos en los zapatos de Felipe. Ok, voy por el desierto, voy a bajar, voy para allá. Te vas a encontrar a un etíope. El judío, un etíope, para el judío era un ¿qué? Inmundo. Señor, ¿y este? Voy a salvar a ese. Yo estoy dejando el ministerio que tengo, que hasta tengo 10,000 seguidores, por uno. Sí. Ven, no tiene lógica. Y no tanto uno, sino que el paso es eunuco y etíope o gentil. Doblemente. De hecho, no podía entrar al templo. ¿Ok? Entonces, este hombre necesitaba la salvación. Perfecto. Así es Dios. Obedecemos y el resultado lo va a dar Él. No importa las condiciones, no importa, obedece a Dios. Hay muchos libros que te van a hablar del éxito de la vida, éxito económico, hermano, el éxito económico, el éxito familiar, el éxito en la iglesia, el éxito ministerial, el éxito en general en tu vida lo trae la obediencia. Obedecer a Dios. El resultado lo va a dar Él, porque depende de Él, no de ti. Y en cuarto lugar, ahora sí, el cuarto desafío se llama el desafío de anunciar su palabra a todos. Felipe, después de haber hecho cumplió el tercer desafío, escuchó la voz, luego dice que escuchó al Espíritu Santo que le habló, ¿verdad? Acércate allá. ¿Qué hizo? Escuchó que el hombre estaba leyendo en Isaías. Le preguntó, ¿entiendes? No. Te voy a explicar. Ahí está la oportunidad de hablar la palabra de Dios. Tú y yo no necesitamos, y yo lo digo con mucha responsabilidad, en donde quiera que me paro, no necesito hacer cursos y entrenamientos de evangelismo para poder predicar la palabra de Dios. Esos cursos y entrenamientos son buenos. No estoy diciendo que son malos, pero tú y yo lo que necesitamos es escuchar la voz de Dios, escuchar el Espíritu Santo y ver la oportunidad. Esa es la mejor estrategia. La oportunidad. Que dicho sea de paso, le voy a decir un secretico. La oportunidad la da Dios. Dios es el que te va a abrir la puerta para que tú hables la palabra de Él. Eso fue lo que oraba Pablo. Oren por mí para que Dios me abra puertas para predicar el Evangelio. Jesús es el mejor ejemplo de cómo debemos anunciar la palabra de Él. Voy a pasar por Samaria. Los discípulos, yo me mandó los discípulos, Señor, y para Samaria. Tierra inmunda. Sí, es para Samaria. Me es necesario pasar por ahí. Porque si va a encontrar con quién.
con una mujer de mala reputación a mediodía que iba a ser la misionera número 1 de una ciudad, de una región que se llama Decápolis, de 10 ciudades. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios. Y vio la oportunidad, dame agua. Jesús no le dijo, mira, pecadora, ven acá. No le dijo así, ¿verdad que no? ¿Cómo le dice? Dame agua. ¿Qué usó Dios? ¿Qué usó Él? Su contexto. A veces en los entrenamientos dicen, mira, tienes que hablarla así, hablarla así. No, hermano, mire, lo que usted necesita es escuchar la voz de Dios. Obviamente eso vamos a tener más herramientas, pero lo principal es escuchar la voz de Dios y observar el contexto. Jesús dijo, dame agua. A Zaqueo, ¿qué le dijo? Se lo encontró, hey, baja que tengo hambre y voy para tu casa. ¿Se da cuenta? Voy para tu casa para que me hagas las arepas. Hermano, si me va a invitar a comer en algún momento, me gustan las arepas. Bien. Pero lo que sí le quiero decir es, Jesús utilizaba el contexto. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo miró, vio que era rico. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Contexto. Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Contexto otra vez. Vean la historia de Jesús. El mejor ejemplo para predicar la palabra de Dios, las mejores herramientas las tenemos en Jesucristo y su palabra. ¿Es un desafío? Sí, porque necesitas pasar tiempo con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si no pasas tiempo aquí, entonces no vas a tener el conocimiento de Dios. Sí, como trabajamos, dice el proverbio, sí, como nos esforzamos por buscar el dinero, sí, como nos esforzamos para mantenernos sanos, saludables, así en la misma manera que haces todos los esfuerzos en tu vida, si en la misma proporción tú buscas su palabra, dice Proverbios capítulo 3, entonces tendrás el conocimiento y la sabiduría. Y todo te saldrá bien. Qué tremendo, hermano. Pero tanto que lo tenemos. Mira, hemos tenido, ¿cómo se llama? Esto se le dice, hemos tenido, en Venezuela decimos la gallina de los huevos de oro. Como que el recurso allí tan valioso que muchas veces no le damos la importancia que se merece. Y el recurso que tú y yo, más valioso que tú y yo tenemos, se llama la palabra de Dios. Hermano, si no nos metemos aquí, no vamos a ver las oportunidades, no vamos a ver el contexto, no vamos a tener la sabiduría de Dios y nos va a costar hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos metidos en ella. Tenemos que sumergirnos, así como cuando nos bautizamos, que nos sumergimos en la palabra de Dios. Hermanos, Dios y el Espíritu Santo de Él en tu vida te va a empezar a dar una sabiduría, un discernimiento y una capacidad para poder anunciar el Evangelio. ¿Qué hizo Felipe? Felipe no fue a un seminario, hermano. Aunque estudiaba la ley, seguro que sí. Se metió en la palabra de Dios. ¿Cómo le pudo explicar al etíope la palabra de Dios? Esa es la herramienta de Dios. Tú y yo somos las herramientas de Dios para hablar y para enseñar su palabra. Dios, Hebreos capítulo 1, habiendo hablado antes por medio de los profetas, ahora por medio de quién nos habla? De Jesús. ¿Conoces la vida de Jesús, por ejemplo? Oye, pastor, tienes razón. Felipe podía hacer esto y aceptó y vivía esta vida de desafío porque estaba sumergido en la palabra de Dios. Tú y yo, ¿tú quieres vivir una vida en el desafío o atendiendo el llamado de Dios? Necesitamos entender estos 4 desafíos. Número 1, quiero reenfatizar el desafío de sufrir por Él. El desafío de... ¿Se acuerdan? No, ya se lo pusieron aquí. De dejar el éxito y la comodidad. El desafío de obedecer. Y por último, el desafío de abrir sus
labios para hablar la palabra de Dios. Fíjense que dice el versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, de lo que ya tenía, les explicó todo, hasta lo bautizó, hermano. Y lo que estaba leyendo el etíope no tenía nada que ver con el bautismo. ¿Cómo es que el etíope, le pregunta a Felipe, epa, pero aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? ¿Por qué le pregunta eso? Obviamente, si le preguntó eso, quiere decir que estuvieron hablando del bautismo. Lo bautizó. Y el hombre se fue gozoso. ¿Y qué continuó Felipe? ¡Ay, me voy para Samaria otra vez! A retomar mi ministerio y a hacer todo lo que yo tenía. ¿Qué dice allí, versículo 40? Pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad peligrosa, y ahí construyó su imperio. No dice, ay, me equivoqué. No, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia entonces? Por donde pasaba, hermano. Por donde Felipe caminaba, automáticamente iba haciendo ¿qué? Hablamos de lo que conocemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Si Felipe por todas partes de donde iba caminando, hablaba la palabra de Dios y anunciaba el evangelio, ¿qué había en su corazón? Hermano, era algo que lo desbordaba. Y eso venía a través de la llenura del Espíritu Santo. Ese era un hombre. ¿Por qué Felipe? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitamos para tener esta vida? ¿Qué necesitamos para vivir una vida, para andar caminando y viviendo el desafío o llamado de Dios? Número 1, necesitas creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Número 2, necesitas ser un discípulo de Él, que está sumergido y está siendo guiado por el Espíritu Santo, es decir, lleno del Espíritu Santo. Felipe, cuando le habló al etíope, Etiopía era lo último de la tierra. Se estaba cumpliendo Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo. Testigo, la palabra testigo es dunamis. Serán una explosión en ustedes que van a impactar Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lleno del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. Hijo, pásame. Como buen venezolano, bueno, yo no soy venezolano en realidad. Soy maracucho. Esa era mi nacionalidad antes, ahora soy ciudadano del reino de los cielos. Bien, obviamente el deporte número 1 en Venezuela es el béisbol. Si yo le pregunto a usted qué es esto, una pelota de béisbol. Le pregunto a este lado, ¿qué es esto? Una pelota de béisbol. Desde allá se ven iguales, pero una sirve y la otra no. Una es fake. Perdónenme mi inglés, pero una sirve y está hecha con todas las condiciones correctas para desarrollar el juego y lo otro no. Felipe, ¿cuál era? ¿Qué lo hace diferente a esta pelota de béisbol? ¿Qué la hace a esta oficial? La hace verdaderamente correcta. Si por fuera tienen costura, tienen cuero, tienen todo. Lo que tienen, ¿dónde? No sé si me está siguiendo, pero así es la vida cristiana. La vida cristiana no es lo que yo muestro afuera. El ser lleno del Espíritu no es lo que yo muestro afuera. Un discípulo del Señor sirve por lo que tiene dentro de él. Vivir la vida en el desafío de Dios es entender y saber de qué estamos hechos. Dentro tiene el material correcto. Así somos nosotros. Dice Pablo que tú y yo somos vasijas de barro.
Por dentro debemos estar llenos del Espíritu Santo. Esta no, hermano, mire, esta no sirve. Esta es fake, mire. No se puede jugar con ella. Usted se le da esto a un beisbolista y le va a decir, ¿qué es esto, chico? Hay cristianos que son... ¿Cuál de los dos? No voy a decir que hay uno del otro. ¿Cuál eres tú? Le invito a estar de pie. Toma, hijo. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, que aceptó el challenge, desafío, llamado de Dios. Yo no sé cuál hoy día es el desafío que Dios te está haciendo. Yo no lo sé. Pero sí sé esto, hermano. Si tú estás en alguno de los desafíos o en el desafío de Dios, quieres vivir una vida de atender al llamado de Dios, debes entender que estos 4 desafíos que hoy vimos se van a hacer presentes en tu vida. Si verdaderamente tienes un corazón y estás siendo lleno del Espíritu y estás siendo guiado por Él, para cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a este lugar. Para alabanza de su gloria, dice su palabra, pero lo más importante es de qué estamos hechos por dentro. Y lo único que nos fortalece desde adentro del hombre interior, ¿qué es? Y su Espíritu nos instruye, nos enseña esto. Ojo, hay escuela dominical, hay otro programa, debemos hacerlo. Pero eso no me sirve si no me paso tiempo en su palabra, estudiándola, meditando en ella, meditando día y noche. Moisés, dile a Israel que de día y de noche mediten en ella. Y van a ser hombres y mujeres, familias sanas por su reino, por el reino de Dios. Creo que la hermana dijo que somos una familia. Yo creo eso. Parte de nuestro eslogan es familias sanas. Pero el fundamento para una familia sana no es la filosofía, es la palabra de Dios. Una casa que se construye sobre la roca. No sé cuál es el desafío, pero Dios va a estar trabajando en ello si tú le dejas. Hay gente que puede estar hoy día en el desierto. Hoy día tú puedes estar en el desierto. No nos quejemos. Demos gracias, Señor, porque estamos en el desierto. Tal vez estás en un momento que tienes que tomar decisiones. Posiblemente. O tal vez estás en un lugar en el cual Dios te está mandando a que abra tu boca para hablar su palabra. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Es un desafío? Sí. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La memorización de la palabra de Dios es importante. Eso es andar en su palabra. Y mi responsabilidad es dejarte este desafío para que tú obedezcas a la voz de Dios. Felipe finalmente llega a Cesarea, se establece allí, hace familia y no se sabe más de él en la Escritura. Se sabe después más adelante de las hijas y de la familia de Felipe. Lo más seguro es que continuó ejerciendo la obra del ministerio para el cual había sido llamado. ¿Cuál es tu llamado? Si aún no lo sabe, te invito a que le preguntes, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Para qué soy bueno? O dígale como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. La mejor herramienta que tiene Dios para predicar su palabra, ¿sabes cuál es? Eres tú. Tú eres la mejor herramienta que Dios tiene para hacer discípulos y predicar su palabra. Si tú te callas, obviamente dice la palabra, las piedras hablarán. Pero tú y yo somos los instrumentos, debemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
Admirable. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque podemos venir a ella. Y gracias porque hoy tú nos dejas este llamado, Señor, a vivir una vida en ti, atendiendo tus desafíos o el llamado que tú nos has hecho para cumplir la obra del ministerio o el propósito para el cual nos has llamado. Señor, obra de manera especial o de manera contundente en cada una de las familias en este lugar. Trae sanidad, trae solución a lo que necesita ser solucionado, Señor, pero sobre todo, trae un avivamiento, trae, Señor, en las personas aquel deseo por hablar de ti, por hacer discípulos, por predicar tu palabra. Señor, sobre todo, haciendo discípulos donde quiera que estemos. Que busquemos tu reino sobre todas las cosas, entendiendo que lo demás tú lo darás. En el nombre de Jesús. Amén.